Damas y caballeros de todo el mundo, bienvenidos a este evento donde se presentará el informe de la evaluación internacional común de aritmética básica de ICANN en América Latina. El nombre de este evento es ICANN Latinoamérica, retos y oportunidades para valorar las habilidades matemáticas básicas hacia los indicadores del ODS 4. Mi nombre es Armando Ali y yo estoy en Mozambique. Soy gerente regional de la red PAL para África Oriental y Meridional y seré el moderador de este evento en compañía de la maestra Ana Espinosa. Creo que estamos listos para empezar. Contamos con personal técnico que recibirá y resumirá sus preguntas durante la sesión. Nuestra sesión estará iluminada por su participación y por una rica mesa de presentadores y panelistas que ahora les presentaré. Hoy estamos con doctora Suman Bhattacharya, presidente de la Junta Directiva de la Red IPAL y directora de investigación del Centro ACER. Estamos también con el doctor Ariel Fiesben, miembro de la Junta Directiva de la Red IPAL. Tenemos también a maestra Miriam Raudes, ministra de Educación de la República de Nicaragua, a doctora Samana Vergana López, investigadora de la Universidad Veracruzana y coordinadora académica del proyecto Medición Independiente de Aprendizaje, MIA. También tenemos al doctor Felipe Evia de la Jara, investigador en Ciencias Golfo y coordinador académico del proyecto Medición Independiente de Aprendizaje, MIA. A doctora Anabel Velázquez Durán, investigadora de postdoctorado en Ciencias Golfo y directora general del proyecto de Medición Independiente de Aprendizaje, MIA, México. Y también tenemos el doctor Herman van de Velde, presidente de FUPEC y coordinador general de Abaco en Red de Nicaragua. Como les mencioné al comenzar la transmisión, en este evento se presentará el reporte de la aplicación del instrumento ICANN que se realizó en 2019. Posteriormente, nuestros panelistas presentarán sus análisis sobre el impacto y alcances de ICANN para América Latina. Y para finalizar, dedicaremos unos minutos a responder las preguntas de los asistentes. Para realizarlas, pueden usar el botón de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. ICANN se llevó a cabo en México y Nicaragua. Por lo tanto, es importante escuchar a los representantes de la red IPAL en cada uno de estos países. Para introducir a este evento, primero invito a la doctora Samana Vergana López de México. Doctora Samana, por favor. Muchas gracias, Armando. Bienvenidos a los que se tomaron un rato para estar con nosotros el día de hoy y obviamente a los panelistas muchísimas gracias. Les voy a compartir una presentación. Va a ser muy rápida mi intervención. Creo que ya me llevé un minuto ya nada más hablando. Pero me voy a apurar. Bueno, yo tengo la labor de introducir el trabajo de ICANN. Y bueno, primero, creo que para poder introducir este trabajo tenemos que hablar de cómo surgió todo esto a partir de una duda que se hicieron un grupo de investigadoras en la India en el 2000,
Una de ellas está aquí presente con nosotros y es la doctora Suman Bhattacharya. Y bueno, mientras hacían intervenciones educativas en una villa, como nos dice en un artículo la doctora Rukmini, parece que estando aquí haciendo estas intervenciones es que comienza, como que algo pasaba, algo no cuadraba y se empiezan a preguntar y empiezan a tener la necesidad de saber si todos los niños y niñas, fueran a la escuela o no, sabían leer y contar, ¿no? Entonces, comienzan con instrumentos sencillos a indagar sobre esto, si sabían los niños, una duda, digamos, muy básica, pero que las hace comenzar a indagar en esto. Y entonces ya no solo asegurarse que cada niño y niña estuviera en la escuela, sino que también aprendiera bien. Así es como empiezan a encontrar respuestas. A partir del 2013 empiezan a hacer el Annual Status of Education Report, que significa impacto en hindi, la palabra ASER, y en el 2005 publican el primer reporte de este instrumento de ASER. Lo que hicieron las investigadoras en la India de esta organización Pradham fue empezar a cuestionarse esta creencia que se daba por cierta, que era escolarización es igual a aprendizaje. La evidencia a lo largo de los años sugiere que esta suposición es incorrecta. Nosotros pensábamos que estaba garantizado que si los niños iban a la escuela, iban a aprender. Bueno, la evidencia nos ha dicho a lo largo de todos estos años que no es así y que existe un rezago de aprendizajes básicos, tanto en los niños que asisten a la escuela como en los que no asisten a la escuela. Y que este problema es generalizado, aunque afecta más a los más pobres y excluidos. Este rezago de aprendizajes, acá en México, en MIA, lo hemos descrito como la carencia de aprendizajes fundamentales que se va arrastrando a lo largo de los años y los grados escolares y genera dificultades para seguir aprendiendo y desarrollándose en todas las áreas. Así, entonces, si en lectura, por ejemplo, un niño no aprende a leer en los primeros grados escolares, va a ir acarreando estas dificultades y le va a ser imposible poder aprender nuevas cosas, entender nuevas cosas y seguir su desarrollo normal. Esta crisis de aprendizajes ha ido ganando lugar en la discusión internacional también, mucho gracias a este grupo de investigadoras de la India que ya les cuento que cómo fueron expandiendo esta metodología. Bueno, esta crisis de aprendizajes se ha documentado, ya lo sabemos todos, lo hemos visto con los resultados de pruebas estandarizadas que se han expandido los últimos años, pero también con las pruebas alternativas y las evaluaciones alternativas que se han ido desarrollando en estas áreas. Entonces, bueno, después de que estas investigadoras lograron hacer este ASER en India, otros países comenzaron a hacerse estas mismas preguntas. Aquí tenemos la foto de México y en África, de cómo comenzaron a aprender sobre lo que hacía ASER y comenzamos a adaptarlo y a replicarlo. Así se ve más o menos el mapa de cómo se ha ido expandiendo y cómo se fue contagiando esta metodología en 14 países de 3 continentes. Y bueno, en 2015 es que se forma la PAL Network, que es esta acción ciudadana por el aprendizaje. Estos países al principio, bueno, todos fuimos desarrollando nuestros propios instrumentos, adaptando la metodología que comenzó haciendo ASER, y después es que entonces llegamos al ICANN, que es esta necesidad de hacer un instrumento común para todos y que podamos compartir en los países de la red PAL. Pero con esta misma metodología que tiene que ver con los Citizen-led Assessment o evaluación liderada por ciudadanos. Con esta misma lógica
pero con un instrumento en común. Eso quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, Samana, por este encuadramiento general. Doctor Herman van der Velde, ¿qué tiene que decir sobre este evento? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, todas y todos. Especialmente un cordial abrazo muy significativo para todas ustedes. En principio, para las demás integrantes de nuestro pequeño gran equipo de Abacon Red y su proyecto de vida, Nay, Darlene, Maribel, Carla. También un abrazo para compañeros y compañeras de la comunidad educativa de la Escuela Normal José Martí de Matagalpa, que fueron para nosotros los protagonistas de todo este proceso, lo que se está presentando hoy. Compañera Miriam, ministra de Educación de Nicaragua, tu participación aquí es muy valiosa. Compañero Ariel, miembro de la Junta Directiva de la Red PAL, gracias por acompañarnos. Compañera Suman, presidenta de la Junta Directiva de la Red PAL, gracias Suman por ser parte siempre y, bueno, fundadoras, ¿verdad? Desde la India, tal como lo decía Samana ahorita, cosa que ya no voy a repetir, por supuesto. Compañeros Samana, Felipe, Anabel, Ana, Ricardo y todo ese gran equipo de Milla de México. Compañero Armando, de Mozambique. Compañeros y compañeras de la Secretaría de la Red PAL en Kenia y desde otros países. Y en todo caso, quienes nos acompañan hoy, todas y todos aquí presentes en este espacio virtual. Es un gusto enorme poder participar en este evento de lanzamiento regional del informe de los resultados globales del proceso de evaluación internacional común de habilidades básicas en aritmética. Nos alegra mucho desde el contexto de Nicaragua haber podido participar en este proceso internacional con carácter del sur global. Son muchas las inquietudes educativas que tenemos en común entre los 13 países que participamos. 13 en este proceso, 14 con la Red PAL, y ya Samana mencionó esos intereses en común, esas inquietudes en común. Eso desde África hacia América Latina. Además de estas inquietudes comunes, también hay mucho que compartir, experiencias a comentar, mucho que aprender para crecer. Y esto a lo mejor especialmente en el contexto nuestro, donde como proyecto vida, que quiere decir valoración intersubjetiva del aprender, de Abacon Red estamos todavía en la construcción de nuestras primeras experiencias en la aplicación de esta metodología tan innovadora, que implica esta acción educativa ciudadana del aprender desde contextos del hogar y no de la escuela. Estamos muy agradecidas con Abacon Red y Fundación Pedagógica Cooperación Genuina. En primer lugar con el equipo MIA, ya que nos sirvió de puente entre Abacon Red y la Red PAL. También, por supuesto, con la Red PAL, la que nos permite ser parte activa y constructiva de todo este movimiento, así como con el Ministerio de Educación en Nicaragua, el cual, con su cooperación genuina a través de la comunidad educativa de la Escuela Normal José Martí de Matagalpa, ha facilitado el trabajo de campo, tan importante en el contexto de este proceso de investigación evaluativa, ya que sin ustedes de la comunidad educativa de la Escuela Normal no habría sido posible. Ha sido una experiencia educativa también para nosotras, todas las personas involucradas. Expresamos muy especialmente toda nuestra disposición a intercambiar más allá de este evento regional sobre nuestras experiencias en el contexto de este proyecto ICANN con quienes lo deseen. Muchísimas gracias todas y todos por su presencia, por su aporte en este lanzamiento del informe global. Un abrazo solidario y adelante. Gracias. Gracias, doctor Herman. Muy gracias por sus palabras introductorias. Después de las palabras introductorias de los anfitriones en México y en Nicaragua, me gustaría invitar a la doctora Anabel Velázquez Durán a presentar el informe de ICANN. Doctora Anabel, ¿qué es ICANN y qué nos dice? Sí, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a este
a este evento. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias por hacer un espacio en su agenda para que puedan conocer acerca de este informe, que bueno, pues ha llevado un tiempo considerable realizar su producción. Bueno, como ustedes saben, a partir de la invitación que les llegó, nuestra presentación del informe final es justamente ICANN América Latina, retos y oportunidades para la valoración de habilidades básicas en matemáticas, hacia los indicadores del ODS número 4. Bien, vamos a estar revisando 4 temas fundamentales con relación a este informe. El primero es la red PAL y las evaluaciones dirigidas por ciudadanos, que justamente es un enfoque que también se conoce como CLAS. ICANN, que es un acrónimo de Evaluación Internacional Común de Aritmética Básica. Vamos a revisar cómo se implementó ICANN 2019 a gran escala en los hogares dentro de México y Nicaragua, y además terminaremos con unas comparaciones ilustrativas utilizando esos datos que nos brinda ICANN. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por estar aquí. Muy bien, pues vamos a iniciar. La red PAL y las evaluaciones dirigidas por ciudadanos. Como mencionó ya la doctora Samana, es importante mencionar que estas evaluaciones surgieron en India en el año 2005 como un enfoque innovador, pero este enfoque fue adaptado poco a poco en otros contextos del sur global. Así, la red PAL, Redacción Ciudadana por el Aprendizaje, se constituye ya de manera formal en el año 2015 como una alianza sur-sur de organizaciones en 3 continentes. Y bueno, pues actualmente ya se cuenta con 14 países miembros de esta red PAL. Uno de sus objetivos es justamente llevar a cabo estas evaluaciones dirigidas por ciudadanos para determinar cuáles son los aprendizajes básicos que tienen las niñas, los niños y los adolescentes, tanto en lectura como en matemáticas. Muy bien, entonces justamente este enfoque CLA, este enfoque de evaluaciones dirigidas por ciudadanos para el sur global, tiene una serie de características muy importantes. La primera de ellas es que se miden aprendizajes básicos, es decir, aprendizajes fundamentales, prácticamente los que se deben adquirir en los primeros años de la educación primaria. Además, se caracteriza porque participan ciudadanos voluntarios, es decir, es realizada por ciudadanos, por organizaciones de la sociedad civil y no por autoridades educativas en esta primera fase. Además, es importante mencionar que se realiza en hogares, es decir, que se busca que se incluyan todos los niños, las niñas, los adolescentes, independientemente de su nivel de escolaridad e independientemente si asisten o no a la escuela. Además, se aplica de forma oral, es decir, que se implementa uno a uno. Hablamos esta parte específicamente que se hace como una entrevista a los niños. Es importante también mencionar que se usan herramientas muy sencillas, es decir, que se administran instrumentos muy fáciles que cualquier voluntario, en este caso, y bueno, pues haciendo referencia a México, estuvimos trabajando con voluntarios de la Universidad Veracruzana específicamente. En el caso de Nicaragua, bueno, el doctor Germán ya agradeció a toda esta infraestructura de la escuela normal que permitió que pudieran implementar estas herramientas sencillas. Además de que se emplean procedimientos de recolección y análisis rigurosos. Y desde luego, se hace todo un análisis estadístico que permite obtener información puntual, además de que se promueve la colaboración, es decir, que se trata de involucrar a los interesados locales para crear conciencia, para fomentar la acción. Ahora bien, en cuanto al segundo tema, me gustaría abundar un poco más en qué es ICANN. Es una evaluación internacional común de aritmética básica y, bueno, prácticamente está alineada con el ODS número 4.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente este ODS se centra en asegurar la educación de calidad inclusiva y equitativa. Específicamente, si tomamos la meta 4.1, que trata de que se aseguren que todas las niñas, todos los niños, adolescentes, terminen la enseñanza primaria, terminen la enseñanza secundaria de forma gratuita, equitativa, lo que ya he mencionado, y de manera específica tenemos este indicador, el cual registra la proporción de niños, niñas y adolescentes que alcanzan al menos el nivel mínimo de competencia en lectura, en matemáticas, este análisis por sexo. Específicamente, en el grado 2 y 3, pues resulta crítico medir el aprendizaje, pues para poder aplicar las medidas correctivas de manera temprana. Además de que se necesitan datos objetivos acerca de los resultados del aprendizaje a lo largo del tiempo y en todos los países. Es por eso que surge ICANN. Entonces, en este contexto, vemos que la medición de las habilidades básicas, específicamente en lectura y matemáticas, en estos primeros grados de educación primaria es fundamental. Hace un momento comenté que la red PAL tenía entre sus objetivos hacer estas evaluaciones dirigidas por ciudadanos, pero además también busca realizar intervenciones justamente en esas fases tempranas, haciendo énfasis en un modelo conocido como TARL, que significa Teaching at the Right Level, es decir, enseñar en el nivel adecuado justamente a partir de estos diagnósticos. Ahora bien, la red PAL, por tanto, ha respondido a la necesidad de disponer de una evaluación comparable, una evaluación de bajo costo, que realmente se adapte a las necesidades del sur global. Y justamente es aquí donde surge la herramienta ICANN. Bueno, ¿qué es ICANN? ICANN es un instrumento de evaluación de código abierto, es decir, que está disponible para cualquier persona que quiera aplicarlo. Es robusto, es fácil de usar y además está disponible en 11 idiomas. Puede utilizarse en hogares, en centros escolares. En esta primera aplicación se realizó en hogares, pero puede retomar este rango de edades de 5 a 16 años. Esta aplicación oral que se propone dura alrededor de 15 minutos. La aplicación es progresiva, es decir, que al niño, niña o adolescente se le da un ítem y si lo responde bien, puede pasar a otro bloque de preguntas. Hablamos que este instrumento ofrece la posibilidad de comparar los resultados del ODS 4 a nivel internacional si tomamos en cuenta el indicador que ya he comentado hace un momento y que es el 4.1.1. Este indicador justamente requiere que se demuestren habilidades relacionadas con el conocimiento de los números, con el cálculo, con el reconocimiento de formas y además con la orientación espacial, que también es fundamental y es considerada en este instrumento. ¿Cuáles son, de manera muy rápida, los dominios y estas tareas que tiene ICANN? Bueno, con relación a los conocimientos numéricos, contempla el conteo y comparación de números y objetos, reconocimiento de números, operaciones con o sin acarreo, que así le llamamos acá en México, o también se les llama a veces con o sin residuo, y además también integra los problemas para resolver situaciones de la vida cotidiana. Además, tiene otros dominios que tienen que ver con geometría, posición y dirección, formas y figuras. También hablamos de la otra parte que es medición, longitud y capacidad, además de horario y calendario. Y también integra un apartado que tiene que ver con la información sencilla. ¿Cómo se está identificando esta información sencilla en nuestra vida diaria? El proceso de aplicación básicamente incluye recomendaciones para asegurar que los resultados que se están obteniendo con esta herramienta en realidad estén reflejando el desempeño de los niños, niñas y adolescentes. El proceso de medición pues se adapta, como mencioné hace un momento, al desempeño que van mostrando estos niños para que no tenga que resolver todos los niveles, sino la aplicación es progresiva. Asimismo,
nuestros voluntarios, nuestros aplicadores, nuestros encuestadores, tienen todo un proceso de capacitación donde registran, se les enseña a registrar de una manera adecuada los resultados, desde luego garantizando la calidad de los datos y desde luego teniendo esa comunicación asertiva con los niños a los cuales se les aplica. ICANN tiene, además del instrumento como tal donde están los ítems de matemáticas, tenemos cuestionarios contextuales. ¿De qué? Acerca de información del niño, de la niña evaluado, como su estatus escolar previo actual, si asiste a clases particulares pagadas, cuál es la educación de sus padres, algunos datos relacionados con el hogar, como la infraestructura básica y bienes, la disponibilidad de material de lectura en el hogar. Y de manera específica también se recolectan algunos datos de la comunidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios básicos y en cuanto a las escuelas que se tienen en esa comunidad o localidad. Aquí estoy mostrando de manera muy rápida algunos bloques que tenemos en el instrumento ICANN y que déjenme, los voy aquí a señalar un poquito más. Lo primero es lo relacionado con la orientación espacial. Reconocimiento de formas. Tenemos la otra parte que es justamente la medición y que, bueno, como mencioné hace un momento, esto nos va a permitir ir haciendo esa aplicación progresiva. Conteo de objetos, visualización de datos sencillos, lo que les comentaba en cuanto a la hora, en cuanto al calendario. Tenemos también operaciones básicas, que esto son ya 2 bloques, el de arriba es el bloque 2, el de abajo es el bloque 3, y la aplicación progresiva consiste, por ejemplo, en que si un niño, niña o adolescente responde bien esta operación de que es suma sin acarreo, pasa inmediatamente a la tarea número 2, y así de manera sucesiva. Y también tenemos estos problemas, de los cuales ya hablé hace rato, son problemas que nos permiten resolver algunas cuestiones de la vida diaria y que igual, si responden a alguno de los ítems anteriores, específicamente resta sin acarreo, pasan a este problema, y si responden división de un dígito, pasan a este problema relacionado con la división. Bueno. Una vez que se hizo todo el proceso para construir el instrumento, bueno, tuvimos una fase piloto en escuelas, tuvimos una fase piloto en localidades rurales y esto integró la aplicación a gran escala en estos hogares. Aquí estoy retomando simplemente algunas fechas. Nosotros empezamos a desarrollar el muestreo en agosto-septiembre de 2019. Seleccionamos socios, coordinadores de distrito, se implementó todo el proceso de capacitación, se dieron talleres para los encuestadores de campo. Se hizo ya como tal la encuesta en el distrito y además de esto es importante mencionar que en el caso de México, en el caso de Nicaragua, seleccionamos una unidad. En este caso, el distrito electoral en México, el distrito número 8. Posteriormente se realizó la captura de los datos. Enseguida se depuraron todos estos datos, se hizo un análisis descriptivo, tuvimos ciertas consultas con los diferentes países, se tuvo una retroalimentación muy importante entre los países y la Secretaría de la Red PAL para hacer todo este trabajo. Se hicieron los análisis de datos y la redacción del informe y vio la luz en julio 2020. Esta aplicación a gran escala no fue diseñada para hacer alguna comparación directamente con representatividad en el país. Más bien, sirvió para evaluar la viabilidad de la utilización de este instrumento. Además, es importante mencionar que todos y cada uno de los procesos que mencioné en la lámina anterior fueron diseñados para alinearse a un marco de estándares de calidad de datos. Todos los países miembros de la Red PAL que estamos trabajando en esta recuperación de información para tener claro cuáles son los aprendizajes básicos de niñas, niños y adolescentes, nos apegamos a este marco. Un marco de estándares de calidad de datos. Bien, esta aplicación 2019 entonces fue realizada en 13 países, en 60 comunidades,
¿sí?, de un distrito rural de cada país. Se administró en hogares en un rango de edad de 5 a 16 años. Cada niño fue evaluado oralmente, 1 a 1, y se recopiló información sobre esos aprendizajes básicos o fundamentales, pero también estos datos sociodemográficos que se tuvieron. Bueno, básicamente aquí podemos ver un primer panorama de cómo se trabajó en este ICANN 2019. En América específicamente, aquí tenemos en Matagalpa, Nicaragua, y en el Distrito 8 de Jalapa Rural, en México. Esta fue la cobertura, 3 continentes, 13 países, 13 distritos rurales, 779 comunidades rurales, más de 15,000 hogares visitados y más de 20,000 niños encuestados. Bien, ahora, no es el objetivo de esta sesión dar resultados puntuales de Nicaragua o de México. Más adelante les vamos a compartir ya un link en nuestras páginas, en la página de Abaco en Red de FUPEC y en la página de MIA, donde estará disponible toda la información relacionada con este informe. Solamente para terminar, me gustaría tener un par de ejemplos de algunas comparaciones ilustrativas utilizando estos resultados de ICANN 2019. Como mencioné anteriormente, es muy importante no perder de vista que esta ronda de aplicación de 2019 era más bien para probar la viabilidad de ICANN en los diferentes contextos de cada país. Además de identificar qué tipo de comparaciones se podían hacer a partir de esto. En el informe de ICANN, también, esto lo subrayo, los nombres de los distritos están anonimizados, como localidad 1, localidad 2 y demás, mientras se está mostrando ese análisis comparativo. Un ejemplo de información que podemos retomar de este informe es, por ejemplo, que en ningún distrito de los 13 distritos rurales participantes hay un mínimo de 75% de niños, niñas y adolescentes en grado 2 y 3 que puedan realizar tareas numéricas según el indicador ya citado, el 4.1.1 de los ODS. Entonces, bueno, pues este es un dato muy, muy interesante e inclusive algunos niños de grado 7 y 8 no son capaces de realizar estas tareas de cálculo que se está esperando que las realicen en grado 2 o grado 3. Otro ejemplo es que, bueno, 20 años después de los objetivos del desarrollo del milenio, todavía hay muchos niños que están en edad de asistir a la escuela primaria, pero que literalmente están fuera de ella. Esto, ¿cómo lo obtuvimos? Recuerden que les comenté que ICANN se aplicó en los hogares, entonces esto nos permitió llegar a niños que iban a la escuela y a aquellos que no iban a la escuela. Tuvimos algunos datos interesantes, por ejemplo, estos que están marcados en azul. 3 de 13 distritos, es decir, más de 3 de cada 10 niños entre 6 y 10 años no están asistiendo a la escuela. Además, es muy importante identificar en esta gráfica que hay una gran variación en los tipos de escuela a los que asisten los niños matriculados. Entonces, bueno, es un ejemplo de información que podemos obtener aquí. Otra cuestión interesante es, por ejemplo, que retomando nuevamente que ICANN se aplicó en hogares, los niños de 8 a 10 años generalmente suelen estar matriculados en los grados 3º a 5º, vemos cómo existe gran disparidad entre el rendimiento de los niños que están matriculados en la escuela, por ejemplo, en este colorcito verde, y los que no lo están. Esto pues indica claramente cuál es el desempeño de uno u otro grupo. Y bueno, pues a medida que el reloj está avanzando hacia el año 2030, necesitamos estas mediciones de aprendizajes básicos, pero no solamente con ese objetivo de hacer comparaciones y demás, sino que nos ayuden desde nuestros propios contextos para aplicar esas acciones correctivas que sean rápidas y que además sea
en una edad temprana. Recordemos que para la UNESCO las habilidades básicas de aritmética, de lectura, son consideradas fundamentales para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan continuar con esas trayectorias educativas exitosas, pero además sean realmente esos conocimientos tomados y aplicados en su vida diaria. ICANN, una herramienta accesible y factible, de código abierto, internacionalmente comparable, robusta, relevante y confiable. Bueno, pues esta es de manera general un marco. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero traté de dar un marco de lo que es esta herramienta. Por favor, para mayor información, visiten nuestras páginas. Ahorita voy a mostrar en un momentito más la página de Abaco en Red, de FUPEC. Estoy viendo ahora el tiempo, estoy viendo la hora. Aproximadamente a las 12:05 de nuestra hora de México, de Nicaragua, van a estar disponibles ya estos informes. Entonces, bueno, esta es nuestra página. Dejo también la página de Abaco en Red, de Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, que creo que es muy importante que ustedes, si quieren tener más información, puedan consultar directamente. Pondremos a su disposición el informe completo, la nota conceptual, la herramienta como tal, es decir, los ítems que mostré, los vamos a poner en acceso abierto para que se puedan utilizar. Bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctora Anabel. Pienso que a todos que nos acompañan tiene ahora una imagen más completa de lo que es ICANN. Sí, y pronto, ahora que sabemos qué es ICANN, cómo se hizo y cuál es su objetivo y potencial también, invitaré a nuestros comentaristas a presentar su análisis y tenemos un equipo interesante de panelistas hoy. Vamos a empezar, comencemos con la doctora Suman. Doctora Suman, que representa ICANN en el diálogo global sobre la calidad de aprendizaje. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenos días para ustedes. Buenas noches para mí. En primer lugar, quisiera agradecer a Samana, a Felipe, a Herman por invitarme hoy a compartir algunos comentarios con ustedes, a pesar de que el evento se enfoca en la región de América Latina. Y yo les estoy hablando desde la India, que queda un poco lejos de su región. Pero para mí esto es exactamente lo que hace que una herramienta como ICANN sea tan poderosa, ¿verdad? Como hemos escuchado, ICANN se ha implementado en 2 países de América Latina, en México y en Nicaragua, pero también aquí en la India, así como en 10 países más en Asia y en África. Y los resultados de esta evaluación en todos estos contextos tan diferentes nos habla de un enorme problema que tenemos en común, que es el hecho de que en todo el sur global nuestros niños y niñas no están recibiendo la educación que necesitan, que merecen, y que este problema comienza desde los primeros años de la escuela. Tenemos un conjunto de metas globales, como bien nos comentó hace un momento Anabel, los objetivos de desarrollo sostenible, que se establecieron en el 2015. Entre estas metas de la educación, el objetivo 4.1.1a habla de las habilidades fundamentales de lectura y de aritmética de los niños y las niñas en los primeros años de la escuela. Y sin estas habilidades básicas, los niños no pueden progresar más. Pero una gran proporción de ellos no las adquieren a pesar de varios años en la escuela.
Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna herramienta que nos permita levantar datos comparables a gran escala en torno a esta situación. Y solo nos quedan 10 años para alcanzar los ODS. Sabemos que este problema de lo que el Banco Mundial llama pobreza de aprendizajes, learning poverty, solo va a empeorar ahora como resultado de la pandemia. Hay quienes dicen que en esta situación debemos olvidarnos de los objetivos globales y de las evaluaciones a gran escala y concentrarnos en las necesidades locales. Pero yo creo que el trabajo de la Red PAL nos muestra que no debemos pensar en lo local y lo global como separados, como opuestos o como en competencia unos con otros. Lo que realmente necesitamos hacer es poder comunicar el problema, hacerlo visible para todos los que están involucrados con los niños y su desarrollo, tanto los padres de familia, como los miembros de la comunidad, como el magisterio y las autoridades. Necesitamos herramientas que faciliten que todos comprendamos cuál es el problema, no aquellas que Necesitamos herramientas que faciliten que todos comprendamos cuál es el problema, no aquellas que solo unos pocos expertos en evaluación puedan comprender. Me parece que las herramientas como ICANN son muy importantes porque pueden proporcionar datos agregados comparables tanto dentro como entre países, tales como enseñó Anabel hace un momento. Y esto nos puede ayudar a dirigir los recursos a quienes más los necesitan. Pero igualmente pueden ser utilizados por un padre o por un maestro para entender lo que cada niño necesita y brindar el apoyo adecuado. En la India, al menos, no tenemos ni idea cuándo vuelven a abrir las escuelas, pero cuando lo hacen, herramientas como ICANN son las que nos permitirán crear una llamada nueva normalidad basada en las necesidades reales de los niños. Creo que ahí lo voy a dejar por lo pronto. Muchas gracias por su atención y a ver si podemos seguir la discusión al ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Suman, por esta presentación. Seguimos con el doctor Ariel. Vamos a oír del doctor Ariel que son sus análisis sobre ICANN en América Latina. Bueno, muchas gracias, Armando. Ante todo, felicitaciones al equipo que ha realizado este trabajo. Como miembro del directorio de la red PAL, obviamente estoy muy orgulloso que este estudio internacional haya sido realizado. Como latinoamericano y como experto que trabaja en temas de política educativa en la región, creo que es una contribución muy importante. Primero, y como Anabel lo mencionó, sí, desgraciadamente reafirma que las brechas de aprendizaje que enfrentan los países en América Latina todavía son muy grandes y nos presenta un desafío enorme. Pero más allá de eso, creo que tiene el potencial de realmente influir de manera significativa en lo que es las políticas de evaluación de aprendizajes en la región. El hecho que sea comparable internacionalmente y que sea de relativamente fácil implementación y bajo costo, creo que es extremadamente importante, especialmente en el contexto de la pandemia y de la pospandemia, donde creo que vamos a necesitar esfuerzos de diagnóstico masivos que no pueden esperar estudios que tarden muchos años
muy pesados, muy costosos, sino que realmente van a tener que movilizar al conjunto de la comunidad para lograr entender las pérdidas de aprendizaje que seguramente ocurrieron durante este largo periodo de cierre de las escuelas. Creo yo que también levanta un punto muy importante con respecto al rol de la sociedad civil en lo que tiene que ver con educación y en particular con la medición de aprendizajes. El ICANN y de manera más general los Citizen-Led Assessments, las evaluaciones lideradas por los ciudadanos, levantan o muestran el rol que pueden tener estas evaluaciones en los propios programas de las organizaciones de la sociedad civil, pero más allá de eso también en lo que es la demanda social o en crear y fomentar demanda social por calidad educativa y por resultados, y en aquellos casos donde no existen mediciones oficiales, gobiernos que no están midiendo de manera regular los aprendizajes, generar presión social para que sí lo hagan. Creo que es una muy buena oportunidad para desarrollar una verdadera estrategia de comunicación que demuestre el rol que la sociedad civil tiene y puede tener en promover la mejora de aprendizajes en América Latina. Con eso, realmente, nuevamente, felicitar a los equipos que realizaron este estudio y quedo muy motivado para ver la influencia que espero vayan a tener en América Latina y en el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Muchas gracias. En nuestro panel tenemos la presencia de una ministra. Pienso que es una honra muy grande para la red de PAL tenerla hoy con nosotros. Ministra Miriam, ¿qué puede decirnos sobre ICANN en América Latina? Buenos días, Armando, gracias y por ese español tan bien que estás dirigiéndote a nosotros. Estimados compañeros y compañeras, un saludo. La comunidad educativa de Nicaragua, saludamos y celebramos este esfuerzo que el día de hoy estamos compartiendo y debatiendo sobre este tema tan fundamental como es la evaluación de los aprendizajes. Fundamental, una evaluación, en este caso una evaluación internacional, que tiene aplicado una metodología distinta, porque nosotros como Ministerio de Educación hemos estado en el proceso con los ERCE, ¿verdad? Pero que es otra metodología. Esta metodología pues tiene otra forma, otro método. Aprovechamos la ocasión para felicitar a la Red PAL, Mía México y por supuesto a Vida Nicaragua, al hermano, nuestro compañero Germán Vandevelde y su equipo de Abaco Red, Maribel, Arline y Carlita, que realmente han hecho un formidable esfuerzo para implementar este proceso, un formidable esfuerzo, tercos y tenaces para hacer esto. Yo en este sentido tengo que reconocer y con muy satisfactoriamente que el equipo de Abaco Red para nosotros ha sido de gran aporte en este proceso, y no solamente en este tema de la evaluación común internacional de la aritmética, sino con esta metodología, sino que con otros aportes que también nos han hecho para la educación. Nosotros también hemos aprendido. Debemos de reconocer que en la implementación de esta metodología hemos aprendido unos de otros. Eso tenemos que reconocerlo. Como Ministerio de Educación, nosotros tuvimos la oportunidad de participar a través de la Escuela Normal José Martí de Matagal. Y hay muchos aprendizajes nuestros. Con respecto a este tema, la evaluación común internacional de la aritmética da valor agregado y es un esfuerzo que suma a otros esfuerzos internacionales. Porque como les dije anteriormente, el ERCE en la región se implementa. Nosotros el último estudio comparativo que tuvimos fue en el 2018, los resultados estuvieron en el 2019, y destacamos pues que el uso de esta metodología es muy particular y se caracteriza por el acercamiento al contexto natural, que para nosotros eso es importante. La evaluación, para tener buenos resultados de evaluación necesitamos también tener ambientes adecuados. Entonces, de cada niño, de cada niña, de la familia. Es decir, estar en su entorno natural, en su hogar, en su entorno familiar,
y sintoniza perfectamente con nuestro modelo educativo, que es fortalecer los aprendizajes desde y para la familia y viceversa. Un aprendizaje genuino, un aprendizaje que llegue a fortalecer la institución y la institución también fortalecer el aprendizaje. Entonces, es un asunto de doble vía. Este método favorece a estudiantes porque se da un ambiente más tranquilo y menos tensión para responder a los ejercicios. Eso también nosotros lo valoramos. Diríamos nosotros que los muchachos responden desde un ambiente ya conocido, es genuino esto, donde se desarrolla toda la tarea cotidiana. Su hogar, su entorno, están ahí, están con la familia. Por otro lado, ICANN valora la voluntad de quien va a responder los ejercicios. Valorar la voluntad, es voluntario, no se impone, no es impositivo, sino que es la voluntad de la persona que va a responder a los ejercicios. Por lo mismo que se aplican a personas, a niños y niñas o a la persona adulta del hogar que lo permiten también. Entonces, este es un tipo, un ambiente que realmente respeta la decisión personal, la decisión de la familia, que para nosotros es fundamental. En este sentido, este tipo de ejercicio tan particulares promueve valores, entusiasma y motiva porque se logra conectar con los protagonistas de todas las acciones educativas. Nosotros a veces creemos que la evaluación es aparte del proceso de aprendizaje, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, evaluando aprendemos también, aprendemos quienes aplicamos y aprendemos quienes respondemos. Entonces, es un tema de participación protagónica de todos los que tenemos que ver con el tema de la educación. ICANN, a través de su método de aplicación, también incluye una caracterización del contexto de la familia, cómo está el hogar de la niña o de la niña, cómo está, porque también estos son factores influyentes para los resultados de evaluación. Sea estos que estén en su casa o estén en la escuela, pero son realidades de familia diferentes. Entonces, tomar en cuenta este asunto es importante y tener una valoración de cómo convive el niño. A través de esa observación y una entrevista a las personas adultas responsables del hogar. Entonces, esto por supuesto pues da otro valor también agregado, la participación de las familias en tiempo real y voluntario además. Para nosotros esto es fundamental. Otra de las particularidades de esta prueba, de esta evaluación, es que no hay aviso previo. Es un asunto que lo encontrás al muchacho y aplicás, entonces, para que se realicen los ejercicios. Esto significa que se logra obtener una visión sobre el nivel de aprendizaje real del niño o la niña, dentro o fuera de la escuela, pero es real, pues no preparamos previamente, no estamos avisando, dando cuestionarios, dando guías, sino que es de manera muy voluntaria, pero además en el momento, en tiempo real, es decir, una fotografía del momento, sin preparación. Eso para nosotros es fundamental también. Otro aspecto importante es que no se pretende comparar ni entre escuelas ni entre comunidades, que para nosotros también eso es un tema muy importante, ni entre países en función de juzgar sobre quién es mejor o peor, sino que es una valoración con el propósito de comprender y de significar los resultados de cara a tomar medidas para superar. Para nosotros el tema de la evaluación tiene que ver directamente con fijarnos en cuáles son nuestros principales desafíos para poder implementar una ruta de trabajo que nos permita mejorar. No es nada más estarnos, porque tenemos realidades diferentes, somos diferentes en el mundo y en la región, somos realidades distintas, con algunas similitudes culturales probablemente, pero con distintos modelos de hacer educación y con ritmos de aprendizaje también distintos. Entonces no somos iguales, lo normal es que somos diferentes, entonces por tanto un sistema de evaluación no puede tener un rasero para todo el mundo o medir de acuerdo a parámetros internacionales sin tomar en cuenta que tenemos nuestras propias realidades también. Entonces para nosotros esto es importante, entonces cada realidad está vinculada a diversos factores que facilitan o obstaculizan los procesos de aprendizaje. Nosotros eso lo tenemos muy incorporado en nuestro modelo. Otro aspecto importante que yo quiero señalar aquí es involucrar a la ciudadanía, a la familia, en el proceso de valoración, ¿verdad? Porque de repente nosotros como institución podemos tener nuestra percepción y por supuesto que va a dirigirse más a lo institucional, pero cuando ya la ciudadanía, otras personas hacen esas valoraciones, nos permite a nosotros también redefinir también nuestras propias estrategias educativas para que se pueda mejorar. Eso es lo fundamental para nosotros. Significa un llamado también a
asumir la responsabilidad compartida. No solamente a señalar, porque también en eso caemos algunas organizaciones, ¿verdad? Caen en el señalamiento nada más de que en educación hace falta tal cosa, pero no existe la responsabilidad compartida de qué hacemos también. Por ejemplo, el aporte que hace Abacorret, en el caso de Nicaragua, quiero decirlo, es de que nos señalan, por supuesto que nos hacen señalamientos y son transparentes en decirnos en qué cosas tenemos que mejorar, pero no se dedican a solamente señalar qué es lo que nosotros decimos. No hay protesta sin propuesta, entonces hay que hacer una propuesta y con ellos tenemos esa situación. Entonces este aspecto es otro que es parte del modelo nuestro, es vital, es fundamental en Nicaragua. La responsabilidad compartida es un aporte sustancial al currículum de formación docente, por ejemplo, ya que se integran como voluntarios o voluntarias, tanto docentes como estudiantes de la escuela normal. Entonces, cuando se dio este proceso y se inició de manera muy apasionada, Germán y los compañeros que conforman el equipo nos decían a nosotros de cuán importante es que nosotros estuviéramos en este proceso. Y efectivamente, hoy que nosotros hemos conversado, debatido y compartido, nos damos cuenta de que podemos incluso nosotros enriquecer el tema del ERCE, porque podemos dar aportes nosotros. Ya desde esta experiencia podemos nosotros incluso. Entonces, de esta manera los participantes activan una experiencia nueva que se convierte en un insumo muy importante para la formación como docentes de primaria, porque fue con estudiantes docentes, entonces ellos van a ir a la escuela primaria, entonces aportan también a su fortalecimiento de capacidades. Y el otro tema es que también se involucraron líderes y líderes naturales de la comunidad. Entonces el involucramiento de toda la ciudadanía, de los líderes, de los maestros, de los estudiantes, de la familia, de quienes estamos formando realmente parte de la comunidad educativa, este involucramiento vamos a ir creando más conciencia pues, con respecto a la responsabilidad compartida y con respecto a la calidad en el aprender, comprender y comprendernos. Eso para nosotros es fundamental, el comprendernos. El gobierno no es una contraparte el gobierno impulsa la política educativa. Eso es así. El gobierno dirige la educación desde el punto de vista organizativo, administrativo, pero también nosotros si tenemos organizaciones como Abacorret, por ejemplo, que nos dan soporte también. Ahí nosotros donde valoramos la participación ciudadana. Eso para nosotros es importante. Además, este tipo de evaluaciones garantiza una práctica visionaria y clara de la cooperación genuina entre tantos actores involucrados en nuestro quehacer educativo, que es lo mismo que les digo, es la participación genuina. No es por decir está mal que, sino que decir esto le vamos a dar una sugerencia al Ministerio de Educación, vamos a trabajar con el Ministerio de Educación en estos temas. Entonces somos todos una comunidad de aprendizaje, ese es el punto, pues, que si nosotros valoramos somos una comunidad de aprendizaje. En el caso nuestro el tema no se cerraron las escuelas públicas con el COVID, que es uno de los temas que nosotros hemos estado hablando. Lo trabajamos desde la práctica institucional del derecho a la educación para todos y para todas las familias. Sino que se ha enfatizado también en la prevención. Nosotros hemos trabajado mucho en la prevención desde el 11 de marzo que se declaró la pandemia mundial producto del COVID, entonces empezamos a hacer una estrategia en 3 fases. Nosotros la trabajamos en 3 fases, siempre pensando que la educación es un derecho. También respetamos a quienes pidieron autorización de las escuelas privadas para no estar en clase, pero también respetamos el derecho de quienes querían estar en clase. Entonces, sobre ese contexto lo que hicimos fue trabajar el tema de salud preventiva y lo hemos logrado hasta hoy justamente porque hemos priorizado la educación preventiva para conservar la salud, en no promover el pánico, que esa no es nuestra idea. Pues el COVID nos agarró así a todos y nos impactó, pero nosotros, por una política de gobierno, entonces empezamos a valorar qué cosas teníamos que hacer. Hemos estado aprendiendo. Entonces el alejamiento que lamentablemente hoy han vivido muchos niños, los efectos son muy alarmantes, porque además no es nuestra idea como gobierno alejarnos de la crisis. O sea, tenemos la crisis, de ella no podemos irnos a encerrar para alejarnos de ella. Tenemos que buscar la manera de cómo enfrentar esa crisis, por lo menos esa es nuestra experiencia personal. Entonces, no fomentar el individualismo, pues no retirarnos sino que buscar formas de dar la cara pues, a esta situación. Desde nuestro gobierno hemos garantizado una diversidad de medidas en todos los aspectos, en todos los contextos. Los contextos de la niñez y sus familias han sido diversos porque
En caso de algunas escuelas privadas, pues sí hubo pues, una atención a través de línea, pero nosotros estamos conscientes que la educación pública, ahí están los niños y niñas que tienen menos ingresos. Entonces, probablemente nosotros como educación teníamos las condiciones para hacerlo en línea, pero no somos nosotros, es que desde las zonas rurales quienes tenían la oportunidad de accesar a un equipo, por ejemplo, a tener internet, conectividad. Nosotros sabíamos que no. Entonces, también en ese sentido fue un análisis que hicimos y entonces trabajamos medidas, capacitación para atención docente en línea. También hemos trabajado el tema de las tecnologías educativas para capacitación docente en línea, programas educativos, en televisión. Nosotros aprovechamos la televisión para reforzamiento, programas de radio, programas para garantizar la atención a distancia. Pues también en algunos momentos, mayo, junio, nosotros estuvimos con una baja de asistencia, es normal, ¿verdad? Entonces los padres de familia con mucho temor nos mandaron. Entonces también hicimos esa atención por televisión, en radio, y se ha procurado mantener la atención. Maestra, perdóname por interrumpir, pero podemos tener 1 minuto más para que quedamos dentro del tiempo. Okay. Está bien, perfecto. Claro que sí, gracias por habernos dado la oportunidad de participar. Tenemos mucho que decir lo que pasa, entonces, pero gracias. Gracias. Perdónenme los participantes, sé que ustedes están muy interesados con los comentarios que vienen de la ministra y también es bueno de ver las diferentes dinámicas que el país adoptó y pienso que tenemos tiempo de compartir también cómo los otros seguirán este reto que oímos de la ministra. Doctor Felipe. Doctor Felipe también es nuestro panelista con este movimiento que tiene a decir sobre ICANN. Sí, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la participación. Ministra, está muy interesante todas las cosas que están pasando y nos llena de emoción escuchar que desde las autoridades también esto puede estar funcionando y tiene sentido las cosas que estamos haciendo en el programa MIA, en el programa Vida, ¿no? Yo, digamos, los comentarios que yo tenía venían como orientados a 3 o 4 temas. Un primer tema es que entender que ICANN se diseñó y se presentó para antes de la pandemia, ¿no? O sea, antes, cuando empezamos las primeras reuniones de ICANN, no teníamos idea que iba a llegar la pandemia. Y en esa época, los problemas podíamos identificar con 4 tipos de problemas, ¿no? ¿Por qué consideramos que era importante hacer algo así? En primer lugar, porque entendíamos que había un rezago de aprendizaje generalizado, pero invisible, ¿no? Tal como lo dijo Suman, no era un tema que estaba en la conversación pública, no era un tema, era un tema que nosotros llegábamos con las secretarías de educación, o llegábamos con las autoridades educativas, etcétera. Me decían, bueno, pero los niños ya están en la escuela, que en la escuela se aprende, ya no hay problema, digamos, ¿no? ¿Dónde está la crisis, ¿no? Y nosotros insistíamos, oigan, hay muchos niños que van a la escuela y que aún yendo a la escuela no están aprendiendo, ¿no? Y eso estaba un poco invisible. Algunas señales pre-pandemia estaban interesantes, por ejemplo, el informe mundial del Banco Mundial del 2018 que puso al centro los aprendizajes. Yo creo que el recibimiento del premio Nobel de los compatriotas de Suman, del compatriota de Suman, de Banerjee y de Esther Duflo, que analizaron justamente, tenían muchos papers sobre la importancia de este rezago de aprendizaje y cómo otras intervenciones educativas podían ayudar a esto, más costo efectivas y basadas en principios pedagógicos y no tanto en la estructura general, empezaron a permear de que había un rezago de aprendizaje, pero eso todavía no era generalizado, ¿no? En segundo lugar, nos encontrábamos con una distribución desigual de información. O sea, hay países que estaban sobreevaluados, ¿no? En el caso de América Latina, quizás los casos más famosos son los de Brasil y los de Chile, donde en Chile tienen 16 pruebas de evaluación nacionales, más PISA, más TERCE, más TIMSS, más PIRS, o sea,
Están totalmente sobrevaluados esos sistemas, ¿no? Pero también habían países, y siguen habiendo países sin evaluaciones, ¿no? Hay en América Latina, TERCE y ERCE, la UNESCO, digamos, ha logrado generar eso, pero aún así el uso y muchos contextos que no tenían evaluación y que nos parecía entonces que era importante generar procesos desde la sociedad para llenar ese vacío de información. Un tercer elemento importante es que habían y siguen habiendo muchos sesgos sobre las evaluaciones educativas, ¿no? Hay una literatura fuerte, en general, que habla de este accountability educativo, ¿no? Y esta idea de que son las escuelas y son los maestros los responsables por el logro de que los niños aprendan. Y si los niños no aprenden, la culpa es de los maestros o la culpa es de las escuelas, ¿no? Y por lo tanto se les castiga. Y eso está muy asociada a esa idea muy conservadora, en mi punto de vista, de la contabilidad educativa, está muy asociada al tema de la evaluación. Entonces hay un cierto rechazo por parte de la comunidad educativa sobre, o había, o existe un rechazo sobre el tema de la evaluación, ¿no? Los maestros no les gustan las evaluaciones, se sienten atacados por las evaluaciones, por lo menos en México y en otros países de América Latina, ¿no? Y había una instancia muy fuerte con el uso formativo. O sea, esto, yo maestro en aula, ¿de qué me sirve saber que tengo 400 puntos en PISA? ¿No? ¿Me sirve de algo o no me sirve de algo? Era como muy poco usable esa información de las evaluaciones para poder llevar a cabo cambios, ¿no? Y si bien se estaban dando algunos ejemplos de evaluaciones dirigidas por ciudadanos en México que comenzamos, en América Latina y en Nicaragua que hemos continuado, son prometedoras, pero la verdad es que la información seguía no siendo comparable. Entonces, no por afanes de comparar de quién es mejor y quién es peor, sino de saber efectivamente sobre aprendizajes mínimos y básicos qué podíamos hacer. Y en todo esto estábamos en esa discusión 2019, y llegó el invitado que no esperábamos a la pachanga, ¿no? Nosotros aquí en México utilizamos mucho las piñatas, ¿no? Que es esta cosa de pegarle a las cosas para que salgan de ahí dulces, salgan cosas buenas. La piñata del 2020, sin duda, fue el coronavirus. Y con esto generó entonces dos necesidades más, ¿no? Por un lado, los países, los gobiernos, las escuelas y los papás, o sea, en general, estamos buscando herramientas diagnósticas fáciles de aplicar por docentes o por papás en diferentes contextos. Yo quiero saber si mi niño, después de 4 meses, 5 meses, 6 meses de que no ir a la escuela, ¿qué está pasando con él? ¿No? Y nosotros ahí utilizamos la metáfora del oxímetro. Para atender COVID, los médicos, para saber si uno lo entuban o no lo entuban, le van midiendo el oxígeno con el oxímetro, ¿no? Le ponen aquí la cosita y va viendo qué cantidad de oxígeno tiene en la sangre. Ese tipo de cosas para educación tenemos que desarrollarlas, no existen, o no existían, digamos, ¿no? Y también la pandemia nos obliga a pensar en generar cursos remediales para poder, para cuando el retorno a clase físico se pueda dar en el resto de los países, cómo poder entonces generar estos cursos básicos que permitan entonces disminuir y atender este rezago de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros creemos que ICANN resuelve problemas de la vieja normalidad, o sea, intenta dar resultados y dar información sobre cosas que no estaban en la discusión pública, pero también con esta nueva normalidad, ¿no? Nosotros creemos que hay 4 características especiales que ya se han dicho, entonces las voy a dar por vistas, pero que está alineado con los objetivos de desarrollo sustentable, que es un código abierto, por lo tanto, cualquier persona o organización o gobierno puede utilizarlo, no le va a costar, no tiene que inscribirse en una membresía y pagar miles de dólares para poder llevar a cabo esto, sino que tienen que bajarlo del internet y aplicarlo, ¿no? Están focalizados en matemáticas, que en el caso de América Latina es muy importante porque nosotros en América Latina, en general, las demás evaluaciones muestran que tenemos un rezago de aprendizaje importante, pero tenemos un rezago muy importante en temas de matemáticas, ¿no? No estamos generando los aprendizajes básicos de matemáticas que necesitamos para continuar desarrollándonos como países, ¿no? Y finalmente, también me parece muy importante entenderlo, que tanto dentro como fuera de la pandemia, está diseñado para medir niños dentro y fuera de la escuela. Entonces no necesitamos que los niños estén dentro de la escuela y vayan ese día a la escuela para poder aplicarlo, sino se puede aplicar en la casa, en el barrio, en la comunidad educativa, en la iglesia, ¿no? Donde sea necesario aplicarlo, ¿no? Entonces yo creo, y con esto sintetizo las 3 utilidades que a mí se me hace que tiene
que tiene ICANN, en primer lugar que es útil, ¿no? O sea, es una cosa simple, fácil, costo efectiva, permite hacerlo en sana distancia, también permite, inclusive bajo ciertos contextos, poder hacerlo en distancia, ¿no? En segundo lugar es inclusivo, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando y podemos trabajar en diferentes idiomas. Está la posibilidad en países, por ejemplo, en África, que tienen un idioma oficial, en el caso de Kenia, por ejemplo, que se puede aplicar en suajili o se puede aplicar en inglés. Nosotros en nuestros países que somos casi monolingües en español tenemos esa facilidad, pero también se podría aplicar y adaptar a otros idiomas este instrumento. Y finalmente, como les decía, es un programa flexible, es un instrumento flexible, permite adaptarse, permite aplicarlo dentro de las escuelas, pero también fuera de las escuelas, ¿no? No es necesario, ni es un secreto que tiene que estar guardado bajo 7 llaves los reactivos, sino los reactivos son públicos, se pueden utilizar para que los docentes puedan mejorar sus clases, mejorar sus contenidos dinámicos, etcétera, ¿no? Dista mucho de esa lógica secretista que tienen las pruebas estandarizadas, que requieren ese secretismo como para no dudar de su confiabilidad y su validez, ¿no? Y por último, con esto termino, yo creo que conociendo el instrumento, yo creo que tiene un gran potencial para América Latina y para el Caribe, ¿no? Yo creo que hay un potencial tanto para el nivel gubernamental como para el nivel no gubernamental. Para el nivel gubernamental, y ya está diciéndonos la ministra, nosotros podemos considerar y podemos adaptar el desarrollo de este instrumento en una batería que permita entonces generar sistemas de diagnóstico rápido, ¿no? Así como de nuevo, como en COVID, se utilizan pruebas rápidas, ¿no? Nosotros también podemos generar en educación pruebas rápidas que nos permitan entonces, con bastante confiabilidad y validez, poder medir en qué nivel de aprendizaje están los niños con aprendizajes básicos respecto a matemáticas, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, por ejemplo, de anunciar que estamos en conversaciones muy avanzadas con la Secretaría de Educación de Veracruz, pero también en reuniones con otras secretarías del sureste, para poder implementar esto en escuelas, ¿no? Y el otro potencial que tiene, y con esto termino mi participación y agradezco el tiempo, es con organizaciones no gubernamentales. Ya lo decía Ariel antes, nosotros creemos que la flexibilidad de esto permite aplicarse en muy pequeña escala. O sea, si yo soy un papá que quiero saber cómo está mi niño, puedo imprimir ese instrumento y aplicarlo, pero también se puede aplicar en diferentes escalas. Y eso permite entonces que las organizaciones civiles que estén desarrollando, implementando alternativas de trabajo para esta época de pandemia puedan utilizar también entonces este instrumento para medir sus propias intervenciones y para saber si van avanzando o no sus niños en estos contextos, ¿no? Toda la información está liberándose y está liberada, es pública, es gratuita, es de código abierto y está en esta página web. Yo con esto agradezco el tiempo y agradezco el tiempo a los demás ponentes. Gracias. Muy gracias, Felipe. Gracias, Ariel, Suman. Gracias, ministra Marian, Anabel. Tenemos Herman también. Nosotros tenemos 15 minutos adelante del tiempo que ha sido acordado para este evento. Y tenemos también un espacio para preguntas y respuestas de los participantes, pero me dicen mis colegas, mis compañeros que no tenemos preguntas específicas para ustedes. Quiero vuestro consentimiento también para que si dé un minuto a cada uno de los panelistas para tomar sus consideraciones finales. Y puede ser que hay un comentario de que ustedes tienen oído de otro comentarista o de otro panelista que quieran hacer para que se cierre la conversación. Pienso que si ustedes están bien con esto, me gustaría tener un minuto para cada uno para que tengamos un encerramiento general. No lo sé quién quiere empezar. Anfitriones. Gracias, Armando, y gracias a todos los panelistas y darles nuevamente las gracias a todos los que se conectaron.
Yo solo quería como concluir con lo que yo me quedo con todo lo que hemos escuchado, es que si ya veíamos que antes de la pandemia era necesaria este tipo de evaluaciones alternativas, y en este caso ICANN en matemáticas y como un instrumento común para todos, ahora después de la pandemia hemos visto la necesidad aún más imperante de que tenemos que evaluar para poder saber qué vamos a hacer con este problemón. Muchas gracias a todos. Gracias, Savannah. Herman. Sí, igualmente, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes. Un informe normalmente se da al finalizar un proceso, pero yo diría que este informe no es la finalización, no es una conclusión, sino más bien es una invitación. Una invitación, y lo digo con gusto, ¿verdad? Porque esa es nuestra filosofía, para seguir cooperando genuinamente. Y tal como lo decía Suman, tanto a nivel global y especialmente desde el sur global, como también a nivel local, que no tiene por qué ser una contradicción. Entonces, seguir cooperando genuinamente de cara a no solo valorar críticamente la calidad de los aprendizajes básicos, sino también, como le decía Miriam, de construir alternativas y hacer propuestas y ejecutar propuestas en coordinación con todas las personas que tenemos que ver con educación en nuestros países. Muchísimas gracias por todo este espacio. Gracias, Herman. Pienso que la ministra Miriam está ahí porque Felipe y Savannah cedieron su tiempo para que terminase lo que estaba diciendo. Señora ministra, tiene el espacio. Bueno, gracias. Para no hacer este asunto, ¿verdad? Luego de esa interpretación conjunta que se hizo institucionalmente y con Abacorret, tenemos nosotros que estamos enfocados en la significación de estos resultados, con dos objetivos y dos propósitos fundamentales. Uno es comprender el porqué de estos resultados en el área rural de Matagalpa y visualizar posibles factores asociados a estos resultados. Por otro lado, es construir una posible ruta de superación, que eso es parte que lo tenemos pensado, es decir, que vamos a hacer para garantizar un aporte sustancial a la calidad en el aprender de las habilidades básicas en matemáticas, partiendo justamente de los resultados de este ejercicio de ICANN en Matagalpa. Estamos en este proceso, ya hubo un primer encuentro a nivel nacional, estamos a disposición, seguimos siempre nosotros como gobierno de Nicaragua buscando calidad educativa, no solamente porque lo establece el ODS 4, sino que porque es una necesidad, un compromiso y es el derecho del pueblo a tener una mejor educación. Agradecemos la oportunidad que nos han dado por participar y de igual manera pues saludamos este esfuerzo y ojalá y tengamos otras acciones enfocadas en este sentido. Nos parece muy importante y lo valoramos de muy buenos indicativos que nos dieron, unos indicadores importantes que nos dieron para avanzar en la calidad de los aprendizajes. Gracias, señora ministra. Pienso como ustedes han dicho, esta no es solamente una evaluación, es una invitación para la acción. Tenemos que prepararnos para que la acción siga adelante. Mismo con la pandemia, hay un reto para ustedes todos. Si me permiten, voy a agradecer a todos. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a MIA México Abaconred por organizar todo este evento y tornar posible una participación activa de todos. Gracias a los equipos de MIA y de Abaconred, a todos los panelistas que tornaron esta sesión muy rica y estoy seguro que la conversación seguirá y la acción también se seguirá a este lanzamiento. Si me permite, por mí es todo por este lado. No sé si hay más que decir, pero felicitaciones a todas y a todos. Sí, muchas gracias. Solo para terminar, les comparto que en el chat he incluido las ligas donde viene toda la información.
La primera de ellas es la Liga de PAL Network, donde están los diferentes informes en diferentes idiomas. Posteriormente, la Liga de Medición Independiente de Aprendizajes MIA, donde también tenemos incluido toda la parte en español. Y la Liga de Abaco en Red, específicamente en el proyecto Vida, donde también estará publicándose la información. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Mil gracias. Gracias a todos y Gracias, todas. Gracias saludos. Armando por toda la presentación. Armando, muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Suman, muchas gracias por tu presentación y por tu presencia. Señora Ministra, muchas ministra. gracias. Ujú. Germán, abrazos. Abrazos.